¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 3x7 el día de hoy. Como sabemos, nuestro tercer integrante, Valery Vázquez de Velasco, se encuentra tomando un receso. Carlos Paredes, Enrique Chávez los acompañan para, en 3x7, 21 minutos, analizar la semana que es realmente imparable el ritmo noticioso del Perú. Ojalá pudiéramos decir trepidante, pero que se censure en una semana a una presidenta del Congreso con una gran incertidumbre ahora al frente no es para emocionarse en realidad demasiado. Tenemos otros hechos como la continuada frustración con la compra de la URIA, lo cual da mucho que pensar sobre la capacidad del Estado. Una sentencia a un viceministro de Transportes, una sentencia penal, que es digamos, un funcionario sobre el cual se había advertido, silencios que continúan del presidente en la fiscalía ante su cada vez más complicada situación, pero hay movidas ministeriales. Hay movidas ministeriales. El ministro Kurt Burneo ha presentado un plan impulso que vamos a comentar en un minuto. Pero la última noticia viene por el lado de Cancillería. El Perú, de una vez más, el Perú que tenía una política exterior estable, era lo que se podía de alguna manera, no sabemos si celebrar, pero destacar en medio de esta gran mediocridad, por decirlo menos. Pues bien, el último canciller duró solamente un mes en el puesto. Miguel Ángel Rodríguez Maquei ha renunciado luego que el presidente Pedro Castillo tuiteara que reiteraba y apoyaba el desarrollo y la independencia del pueblo saharaui, como recordamos. Lo primero, agilito, que hizo Rodríguez Maquei a la hora de asumir la Cancillería fue romper relaciones con la República Saharaui cuando apenas hace algunos meses era Óscar Maurto, el ex canciller, actual embajador en España, quien las había restablecido. En ese momento, en 3x7 dijimos que de repente el presidente Castillo no tenía la menor idea, ¿no?, de cómo se llevaba la política exterior en ese sentido, pero bueno, ha reaccionado un mes después. Parece que le avisaron que la contradicción era evidente. Pero bueno, el señor Rodríguez Maquei también hablaba pues de Convemar, de políticas de fondo, pero había llamado mucho la atención esta rapidez, ¿no? Casi interesada de Rodríguez Maquei para romper estas relaciones. Hay, por supuesto, a favor y en contra, pero parecía una postura personalista que iba más allá de lo que tendría que ser la discusión de la política exterior, y esto rapidito ha terminado así. Hay, sin duda, gente que lo que quiere sobre todo es tener un título de ministro, o al menos de ex ministro, Carlos. Sí, Enrique, es el caso de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, sin duda. Si recordamos su posición como académico, analista en el proceso electoral, fue una crítica furibunda, no solo a la candidatura de Pedro Castillo, al partido Perú Libre y sobre todo a sus ideas en el marco de la política internacional, ¿no? Pero, sin embargo, fue sufriendo una metamorfosis profunda, ¿no? Kafkiana, dirían sus opositores, y después resulta que acepta ser el ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno en el cual él no creía, incluso puso en duda su legitimidad. Él habló de fraude y etcétera, pero ha durado un mes y 4 días, como tenía que ser. Tú ya has indicado, ha tenido profundas discrepancias con el tema del acuerdo de Escazú, por ejemplo, el Así es. reconocimiento de la República Saharaui y la adhesión del Perú a Convemar, que creo, como has dicho tú, son posturas personalísimas del canciller. Ha roto con la tradición profesional de Torre-Tagle. De hecho, en Torre-Tagle no lo querían y se dice que renunció Forsyth, eh, Y entre Rodríguez otros, Cuadros. y Rodríguez Cuadro a sus posiciones importantes en Estados Unidos por un rechazo directo a este personaje. Además, histriónico, en medios de comunicación, sale a hablar retórica pura de su experiencia profesional. En verdad, hay que ser sinceros, un canciller que se merecía Pedro Castillo, realmente. Ha pasado sin pena ni gloria. Su reemplazante va a ser el ministro número 69 en lo que va del gobierno de Pedro Castillo, y el que tiene que reemplazar, porque es inminente la censura, si no renuncia antes, del ministro de Agricultura por esta falta de, digamos, diligencia o ineptitud extrema de no poder comprar uria en 3 procesos que se han caído.
del ministro de Agricultura, Andrés Alencastre. O sea, este fin de semana, probablemente en horario estelar de los programas dominicales, desde Palacio de Gobierno, nos digan que hay otra juramentación de ministros y van a ser los reemplazantes, por lo menos de Rodríguez Mackey, el ministro 69, y de el de Agricultura, si no lo renuncia antes, la próxima semana, de todas maneras, lo censuran en el Congreso. Llama la atención esta nueva frustrada licitación con la URIA. Yo conversaba con un gremio privado esta semana y ellos, por ejemplo, ante el vaivén del precio, porque ojo, el precio ya bajó un montón, ¿eh? O sea, se ha demorado tanto el Estado peruano para comprar que el precio no es que haya regresado a sus niveles anteriores, pero ha bajado de $1.000 a 600, 500. Así que ese es el tiempo que ha transcurrido sin que el Estado pueda hacer una adquisición como tal. Y este gremio privado, sin ninguna experiencia en el rubro, hizo una compra de 2.000 toneladas de urea, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, llama la atención, ¿no? Sobre la capacidad del Estado, y esto, claro, tiene que ver más allá, quizá, de la buena intención del ministro, tiene que ver con un ministerio desmantelado, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido desde principios de este gobierno con Agricultura, que es, Carlos, un ministerio, pues, al que no se le da mucha bola, ¿no? Porque como no tiene un contenido político, debería dársele mucho más pelota, evidentemente por el rol que cumplen los agricultores en nuestro país tan importante, pero ahí calladito nomás, los señores, sobre todo próximos a Vladimir Cerrón, desarmaron el ministerio. Me imagino ya a estas alturas que eso tiene que ver con esa ineptitud, más allá, por supuesto, de la corrupción, ¿no? Sí, por supuesto. El Midagri ha sido una cuota de poder que se han ido peleando intestinamente entre los socios del poder de turno, ¿no? Efectivamente, los dinámicos del centro fueron los que manejaron la primera y la segunda licitación para comprar Uria. Nosotros en Contracorriente denunciamos con audios de que se trataba de una grosera corrupción, se estaba prácticamente extorsionando al postor. Se hizo un faenón porque de casi 67, 69 postores se eliminaron de un solo plumazo. A la mayoría de ellos solo quedaron dos. Quedó en evidencia que no se hizo un análisis profesional, escrupuloso, se estaba dando a dedo con sobreprecio de varios millones de dólares. Y lo que ha pasado ahora, a pesar de que ha participado Contraloría en este control concurrente, ganó una empresa italiana para comprar 65.000 toneladas de urea y lo ha denunciado ya públicamente, incluso ante la Embajada de la Unión Europea, el representante de esta empresa, Junior de Speed, italiana, Manuel Panero, ha dicho que ha recibido comunicaciones por WhatsApp y ha presentado las evidencias extorsivas y de coacción. ¿Para qué? Para que pague probablemente una coima, y no han entrado en esta jugada estas empresas serias y simplemente han renunciado a la buena pro que ya habían ganado. Esto es gravísimo, Enrique, porque ya tengo información en Procuraduría y se va a hacer la denuncia penal. Pero nuevamente, esta mezcla de ineptitud supina y de corrupción incontrolable en un ministerio que lo dirige un académico. Andrés Alencastre probablemente sea un hombre honesto, pero es inepto para la gestión pública. Nunca ha tenido experiencia y ese es el perfil que está teniendo este gobierno. Y claro, como tú dices, los privados sin tener mayor experiencia convocan a los que saben, gente experta en comercio exterior que sabe lo que es el mercado internacional y de inmediato compra varias veces lo que el Estado no puede comprar en varios meses, y ya estamos en problemas porque la campaña agrícola está arruinada. Pronto, en algunos meses, se va a venir una crisis alimenticia y se va a venir el incremento de precios en los comestibles y ahí vamos a ver las consecuencias. Por lo pronto te digo que sea este exministro doble homicida de Agricultura, ya tiene las firmas para presentar una moción de interpelación y probablemente la censura esté más que asegurada, Andrés Alencastre. Tocas un punto importantísimo, además de estas luchas intestinas que, por cierto, Comercio Exterior y Agricultura, antes de entrar a este carrusel, se pelearon por ver quién licitaba, y eso demoró en parte el tema. No sé si al ministro Roberto Sánchez le hubiera ido mejor. Me imagino que Comercio Exterior todavía tiene una estructura
mínimamente profesional, no lo sé, pero Aunque está desmantelando todo, hay bien, que decirlo. bien, sí, no llamaría la atención, pero tocas un tema bien importante con la empresa italiana, porque te habla de la confianza del privado. Entonces, Kurt Burneo acaba de lanzar un plan Impulso Perú que es muy intensivo en subsidios. Él lo que dice es que se va a concentrar, ¿no? También en la ciudadanía, ¿no? No solamente en la macroeconomía. Y eso puede sonar interesante y puede ser una parte de la ecuación, qué duda cabe, pero cuando solamente vas a soltar subsidios sin generar confianza en el sector privado, porque, a ver, un plan Impulso requeriría decirte qué va a pasar con las licitaciones en transporte, cómo vas a garantizar que en vivienda no haya corrupción. Si son las propias entidades privadas las que están denunciando, uno conversa también en fin, empresarios, nadie se quiere ni siquiera acercar a un ministerio ahora. Entonces, un plan Impulso, que también puede ser bien intencionado como el de Burneo, queda definitivamente cojo si no incluye realmente una generación de confianza que en estas circunstancias va a ser muy difícil de dar. Se quiere impulsar la inversión pública, que ya sabemos seguramente cuáles van a ser los componentes de corrupción por ese lado, pero todo el mundo sabe que el aparato público vale el 20% en realidad del peso de la economía. Si no reactivas la inversión privada, que sabemos según los indicadores va a estar incluso en negativo este año, pues es poquito lo que vas a lograr, ¿no? El ministro Kurt Burneo definitivamente es un hombre súper optimista, ya lo demostró la semana pasada con el proyecto de ley del presupuesto general de la República. Dijo que el crecimiento de la economía peruana prevista por él para el próximo año era de 3.5 del PBI y los analistas dicen que no va a llegar ni al 2.4, ¿no? Pero sí, él ha presentado este plan Impulso Perú con 36 acciones que busca, según él, recuperar la confianza para la inversión privada y generar crecimiento. Pero además ha presentado 8 proyectos de ley de subsidio y exoneración, ¿no? La receta más facilista, vamos con los bonos, vamos con los subsidios. En agricultura también no pueden comprar urea y vamos con el fertiabono, ¿no? O el bono para el fertilizante. Pero yo creo que para que esto sea posible, Kurt Burneo tendría que convertirse en el superministro, ¿no? Tendrían que licenciar urgente a Aníbal Torres, licenciar a estos ministros que son politiqueros, que se han convertido en defensores fanatizados del presidente y que obviamente están haciendo una pésima gestión. Y me refiero, por ejemplo, a el ministro de Mincetur, ¿no? Sánchez lo que está haciendo es desbaratar toda la tecnocracia de este ministerio que ha sido, que ha tenido una buena performance en los últimos 30 años, ¿no? Y está poniendo a todos sus paisanos de Huacho y a todos sus partidarios de Juntos por el Perú, que no tienen ninguna experiencia, ni siquiera en la administración pública, y ahí vemos los resultados, ¿no? ¿Qué se ha hecho en comercio exterior? ¿Qué se ha hecho en turismo? Absolutamente nada. Y en trabajo, lo mismo, ¿no? El ministro Salas, además de salir con esta narrativa insultante a defender al presidente, está siguiendo la Agenda 19 de Betsy Chávez, ¿no? Para un tipo que antes en redes sociales criticaba al comunismo y a todo lo que se pareciera, ahora muy alineado a esta agenda, que lo que hace es no incentivar la inversión privada, que es la que genera empleo, la que genera el desarrollo del país. Tampoco hay calidad de funcionarios que puedan asegurar el reimpulso de la inversión pública, que también está absolutamente atrofiada. Es decir, no tenemos un sector público que sea tecnócrata, que sepa hacer su trabajo, todo lo contrario, es mediocre, es inepto y es corrupto. Tenemos ministros que están en contra de generar empleo, caso Micetur Trabajo, y se ha perdido la confianza de los inversores nacionales y extranjeros, y lo dicen los índices de todas las consultoras serias. Así que yo creo que Kurt Burneo o va a renunciar pronto porque no va a tener ninguna acogida a lo que ha presentado, o simplemente
va a tener que navegar como su antecesor sin hacer nada para cambiar este estado de cosas, ¿no? Un superministro que, insisto, tendría que ocupar también la cartera de transportes porque se acaba de sentenciar a 6 años al viceministro de transporte, sentencia penal en Caretas Digital desde hace meses, desde su nombramiento. Habíamos advertido que este señor tenía no solamente una inhabilitación, nos respondieron con un comunicado un poco críptico que la inhabilitación había sido apelada, o sea, era una inhabilitación vigente en ese momento, y además, bueno, tenía este tema de corrupción pendiente en Corpac que al final ha producido una sentencia. Es curioso porque el viceministro acosado dentro de este sector es el de comunicaciones, que es quien ha intentado de alguna manera enderezar el tema de la red dorsal, que es muy importante y que pasa por debajo del radar y donde hay muchos intereses. Sin embargo, hay resoluciones ya para reemplazar a este viceministro. No se ha logrado hasta ahora, en Caretas también las hemos publicado, pero este señor, el de transporte, iba muy campante y ahora ha sido sentenciado. Ahora, todo este desbarajuste, Carlos, mira todo lo que hemos hablado de estos casi 15 minutos sobre el gabinete, básicamente, sobre el Ejecutivo. Ya ni siquiera estamos hablando de los problemas penales del presidente. Pero lo que está ocurriendo al frente, la censura de Lady Camones, a mí yo tengo que reconocer que me sorprendió. Es decir, sí, los audios estos emitidos eran bastante, en fin, crudos, ¿no? Dan cuenta del poco nivel, en todo caso, de un político con la experiencia de César Acuña para expresarse sobre ciertas conveniencias, por supuesto, y manipulaciones, si quieres, de lo que era pues este proyecto del Alto Trujillo, pero de ahí a saltar a una censura que ha contado con los votos, una parte de la bancada de Renovación, una parte de la bancada de Avanza País, te vuelve, en mi humilde opinión, a indicar la pobrísima experiencia política de este Congreso. Ahora lo que tienen al frente con la elección del lunes es de nuevo un escenario atomizado donde en todo caso su adversario ahí, que es el gobierno, puede estar más cerca de terminar tomando el Congreso en una suerte de acuerdo. Entonces, más allá de la anécdota del audio, porque ahora, bueno, los medios pues se dedican a preparar audios, ¿no? Eso es un poquito, en realidad, a veces somos cajas de resonancia de los intereses políticos, los medios, ¿no? Lamentablemente. Pero la reacción política a mí, francamente, me sorprendió. Sí, Enrique, solo permíteme, antes de continuar con el Congreso, me acaba de llegar información que suena muy fuerte el nombre de Hulber Vilca Espinosa como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri. Es un personaje al que se le dice que es el autor intelectual de la segunda reforma agraria, que reforma ni de segunda tiene nada, pero además ha tenido ya denuncias serias como director ejecutivo del proyecto binacional del lago Titicaca y ahora maneja un programa que se llama algo así como Agroideas, que de ideas no ha generado nada para la gestión. Así que parece que va a ser el nuevo ministro de Minagri y nos va a seguir dando chamba a los periodistas porque vamos a tener que escarbar en su currículum que termina siendo un prontuario. Pero hablando del Claramente. Congreso, efectivamente, una censura express contra Lady Camones, 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. El viernes en la noche, Lady Camones, en una entrevista periodística, ha revelado que se le acercaron algunas bancadas para pedirle que deje de priorizar algunos proyectos de ley, concretamente el de la derrama magisterial que se había aprobado ya y que derogaba un decreto supremo inconstitucional intervencionista contra esta institución privada a cambio de no censurarla. En fin, el Congreso se muestra errático y lo más peligroso para los peruanos, la oposición está absolutamente sin norte, ¿no? Y corremos el peligro de perder el control de la mesa directiva y se pierde el balance, el equilibrio de poderes y ahí cualquier cosa puede pasar con el país, ¿no? Ahora se ha atomizado las candidaturas a la presidencia, por lo menos hay 6. Este domingo termina el plazo para presentar estas candidaturas y todo indica que va a haber segunda vuelta. Esperemos que las bancadas de oposición piensen en el país y no en su partido o en su interés personal, porque sería gravísimo para el estado de la democracia en el Perú
que se pierde el control de la mesa directiva del Congreso, que de alguna manera está equilibrando el poder de este régimen que cada vez avasalla más contra las instituciones, contra la policía, contra la prensa, contra el Ministerio Público. Y bueno, si perdemos el Congreso, ya estaríamos en otra ruta. Evidentemente, sumado a ese increíble error, ¿no? Del Congreso estratégico, en fin, no es increíble, dada la experiencia de sus integrantes, pero Lady Camones se quedó dormida para generar liderazgo, ¿no? O sea, 38 días prácticamente sin plantearle al país una alternativa, ¿no? Una agenda, una suerte de tránsito, mover opinión en términos de lo que se puede hacer en estas circunstancias y a ver si es que efectivamente el próximo presidente o presidenta del Congreso tienen pues una línea democrática, aprenden de ese error y de esa experiencia. Aprender, uno se pregunta si el Perú ha aprendido 30 años después de la captura de Abimael Guzmán, tema sobre el cual, por supuesto, eres muy versado. Guzmán murió, pero los ecos, ¿no? de esa estela negra todavía se dejan sentir ¿no? E incluso elementos que están o estuvieron asociados, ¿no? Al menos al gobierno, no parecían haberlo aprendido. ¿Qué papel crees que cumple ese episodio histórico 30 años después? Este lunes 2, Enrique, se cumple 30 años del inicio de la pacificación en el Perú, que significó la captura impecable del monstruo que significó para la historia reciente del Perú Abimael Guzmán Reynoso. Y la pregunta es válida. ¿Los peruanos hemos aprendido de esa dura lección en 3 décadas? La captura de Abimael Guzmán, incluso su muerte hace poco, significó la muerte de Sendero Luminoso, de sus ideas eh, violentas, destructoras, divisionistas, y yo me temo que no, Enrique. La captura realizada por este grupo de policías, 84 hombres y mujeres del GEIN, fue impecable, pero como sociedad no supimos valorar que faltaba una derrota aún más importante, estratégica, que es la derrota ideológica. Sendero, a la cabeza del propio Guzmán, cambió de metodología, ya no fueron por la lucha armada, más bien han ido por aprovechar los vacíos de la democracia, que a veces es boba en nuestros países, y han ido avanzando, y hoy hay que decirlo, varios componentes de este gobierno son filosenderistas, ¿no? En todas sus variantes. Y se ha inoculado en la sociedad, sobre todo en los más jóvenes, esta idea de que necesitamos la lucha de clases, la división entre peruanos, la polarización, peruanos de la costa contra los de la sierra, los cholitos contra los blancos, los ricos contra los pobres. Esa narrativa divisionista creo que es la herencia más nefasta que nos ha dejado Sendero Luminoso, y yo creo que los peruanos en este aniversario tenemos que ponernos a pensar y como sociedad decir, ¿cómo es que yo desde mi condición de ciudadano tengo que aportar para que esto se termine y para que nuestro país de una vez corte con esta ideología que lo que nos ha traído es absoluta destrucción? Y hoy se muestra un panorama difícil porque es como que renació la incertidumbre, y sobre todo los peruanos muy jóvenes que no vivieron lo que nosotros vivimos del terrorismo, y que lamentablemente en la currícula escolar no se está abordando adecuadamente este grave fenómeno, no tienen conciencia real de lo que pasó y creen que fue un juego y que creen que ese peligro no se va a volver a repetir. Creo que debemos aprender de esta lección y va a haber muchas actividades este fin de semana. Por lo pronto hay una marcha este sábado, y creo que la sociedad civil debiera manifestar su posición respecto a este tema. Me quedo con la absoluta necesidad de romper este divisionismo que lamentablemente es una tendencia, ¿no? Que tiene el país en general frente incluso a otros de América Latina, y que de alguna manera un capítulo tan traumático de nuestra historia sirva para revalorizar esa necesidad de romper con polarizaciones y divisiones, sobre todo, como dices, en momentos tan complicados como los que les toca al país. Se nos ha terminado el tiempo, Carlos.
La próxima semana ya nos acompañará Valerie, también se completará el trío, entonces este 3%. Ok, nos vemos entonces el próximo sábado. Que tengan un bonito fin de Adiós. semana. Chao.